Muchas gracias a todos por venir a esta sesión de la Sociedad Médica de Medicina Interna. Vamos a ver el tema de histaminosis por deficiencia de diaminooxidasa por el doctor Rodrigo Moreno Higareda, que es médico cirujano y tiene una maestría en climaterio y menopausia. ¿Sí? Doctor, por favor. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Vamos a platicar hoy de esta condición. En sí es una condición relativamente nueva. Sabíamos mucho a partir de lo que era la histaminosis de diferentes índoles, de diferentes afecciones, pero más enfocado siempre a lo que era la histaminosis por producción de histamina endógena. Estos son los temas que vamos a repasar el día de hoy. Y básicamente quiero platicarles de acá, del enterocito. Todo empieza con el enterocito, con una enzima que es la de aminoxidasa que se produce a partir o mejor dicho, se libera del enterocito para captar lo que es la histamina y empezar a degradar este proceso que puede ser perjudicial a diferentes niveles y en diferentes situaciones patológicas. Como ven, la histamina se produce a partir de la L-cistina y de ahí con una descarboxilasa se produce la histamina, pero también afecta lo que ya sabemos a diferentes niveles y produce mucha inflamación, muchas reacciones alérgicas. También afecta a otras patologías, pero esto es peor cuando no tenemos esta enzima a nivel intestinal. Estas son las dos formas en las que podemos empezar a degradar la enzima, la parte intracelular, que ya todos la conocemos, pero la extracelular a partir del enterocito. Y si no se llegara a tener esta, pues es una entrada libre de histamina a circulación, a activar o afectar todos los órganos que tengan receptores de histamina. En este video es una representación de cómo normalmente tenemos la histamina, mejor dicho, cómo es captada la histamina por la enzima de aminoxidasa a nivel intestinal y está captando todo esto que viene de los alimentos, de producción de bacterias propias disbióticas o, por ejemplo, bacterias como E. coli, para evitar el paso de la histamina a circulación y ahí empezar a afectar. La de aminoxidasa ya la conocíamos desde hace mucho tiempo, pero no le habíamos puesto también la suficiente atención. Nos íbamos más al antiguo nombre que se tenía, que era la histaminasa, pero esta es más relacionada al nivel extracelular, a nivel intracelular, no al nivel de intestino. Hemos visto que esta también se produce en diferentes niveles. No solo se produce a nivel intracelular, sino también en el intestino, como la enzima de aminoxidasa, pero también se produce en riñones, es donde actualmente sacamos nuestra enzima de aminoxidasa de Histogrein, es a partir del riñón del cerdo. Y también hay un fenómeno muy chistoso que se produce, aunque tengamos deficiencia genética, se produce a partir de la placenta, que las mujeres llegan a estar protegidas durante su embarazo, pero esta protección se acaba en cuanto hay el alumbramiento. Y aquí podemos ver los tres panoramas que podemos tomar en cuenta. De un individuo sano que tiene suficiente de aminoxidasa, va a captar a la histamina que viene de los alimentos o de producción bacteriana y la va a eliminar de forma correcta, oxidar, transformar y la va a eliminar por heces. Luego tenemos la intoxicación, que en la intoxicación ya aquí tenemos varios factores, porque nuestra aminoxidasa puede verse afectada por diferentes fármacos o podemos tener una alta carga de alimentos con histamina, además con las mismas bacterias disbióticas que tengamos que produzcan de más y tenemos una intoxicación que hace que la aminoxidasa propia que nosotros tenemos sea insuficiente para este evento que estamos ingiriendo o absorbiendo de histamina. Y también tenemos en el exceso de histamina por deficiencia de DAO. Aquí ya es la parte genética. No producimos lo suficiente o no tenemos la suficiente enzima capaz de reaccionar a esto junto con los alimentos o también empeorado por algunos cuadros inflamatorios intestinales y las bacterias, pues al paciente le va mucho peor. En todo esto ya empezamos a diferenciar si tenemos poca aminoxidasa, tenemos mucha histamina, tenemos esta intolerancia franca que da diferentes síntomas, entre que no es lo mismo de un proceso alérgico porque estamos produciendo endógenamente la histamina a este proceso de intoxicación porque todos los alimentos que comemos, por ejemplo las nueces, cacahuates, chocolates, las fresas, el plátano, la naranja, el limón, entre algunos y muchos más, tienen alta carga de histamina y estamos intoxicando a nuestro cuerpo reaccionando, como ustedes saben, receptores de histamina hay
en toda nuestra economía corporal. Por lo cual están reaccionando y sin esta barrera, pues si no tenemos suficiente eliminación de esta histamina por la histaminasa propia que tenemos a nivel sistémico, más la deficiencia de aminoxidasa, pues sí tenemos una intoxicación franca con diferentes síntomas que están acá. Los diferentes síntomas son muy variados. Puede ir desde una cefalea, un mareo, taquicardias, disnea. Puede ir mucho, por ejemplo, los nasales y respiratorios que conocemos muy bien o que se ven acentuados entre un cuadro de intoxicación por deficiencia de aminoxidasa a más una rinitis propia del paciente. O también tenemos los dolores musculares, articulares, fatiga, el vómito, muchos dependiendo en dónde se activen más receptores de histamina en este paciente o las comorbilidades que tenga al activarse estos receptores de histamina. El diagnóstico de esta histaminosis sí o sí se va a hacer con por lo menos 2 o 3 órganos afectados con síntomas. En un estudio que se hizo, que más adelante viene de mujeres embarazadas, antes de entrar al embarazo, por lo menos ellas tenían de 7 a 8 síntomas de deficiencia de aminoxidasa con histaminosis. O sea que la variabilidad de los pacientes, si lo investigamos, lo vamos preguntando, sí puede ser alta y más en nuestra población mexicana por el tipo de alimentos que tenemos o a veces excedemos en fiestas o reuniones o a veces por la misma alimentación propia que es sana, pero para cuerpos con deficiencia de aminoxidasa puede ser ya algo patológico. Aquí tenemos dos estudios. Uno del lado derecho está un estudio piloto hecho en población española y de este lado es un estudio en población mexicana. Si ven los síntomas o la presencia de síntomas o órganos afectados con síntomas es muy parecida. Los españoles nos ganan en síntomas gastrointestinales versus los mexicanos que tenemos más síntomas a nivel del sistema nervioso central, luego gastrointestinales y después alérgicos. Aquí sí hay una relación de cada tipo de población que se está estudiando, las variables genéticas que pueda tener o también la alimentación que pueda llevar a tener más intoxicación o poca o menor intoxicación por histamina. En prevalencias, globalmente se dice que es máximo el 3% de la población que tiene una deficiencia genética de esta enzima. Pero si lo vamos viendo a los pacientes ya con síntomas, sí estamos viendo que puede ser mucho más. Actualmente en poblaciones mexicanas sí estamos como alrededor, sin un diagnóstico de migraña, fibromialgia, TDA, estamos alrededor de un 57% de los pacientes que puedan tener deficiencia de aminoxidasa. Sí es un número alto y a veces los síntomas, como son muy variados, no los llegamos a percatar tan fácilmente. Si nos vamos a la alimentación, pues, ¿qué les digo de la alimentación? ¿Alguien de aquí les gusta, por ejemplo, el plátano? El plátano es de los que tiene, dependiendo del lugar donde fue cosechado, una carga media de histamina. Pero, ¿quién no le gusta el limón? Es de los alimentos con alta carga de histamina. Todos los cítricos, así es. Los cítricos y ya, por ejemplo, la uva, pues todo el mundo lo sabe. Los pacientes con migraña no podemos tomar vino tinto. Yo soy paciente con migraña, pero sabemos si lo tomamos vamos a tener un costo porque estos tienen alta carga de histamina y nos van a despertar los síntomas o van a ser más intensos los síntomas. Aquí tenemos de otros tipos de poblaciones estudiadas. Recién nacidos en poblaciones que se veían sanas, 19% de estos niños sanos de esta corte tenían alteraciones genéticas de una mutación parcial o completa o varias mutaciones del gen que metaboliza y sintetiza y da la actividad de la enzima de aminoxidasa, que es el gen AOC1. De estos tiene 4 variantes que son las más presentadas a nivel internacional. Y ya nos vamos en diferentes poblaciones cómo van presentándose más los síntomas, pero aquí sí es algo que les digo, no lo habíamos estudiado. Los primeros estudios como tal bien hechos de esta condición fueron en 2019 y 2020. Justo fueron pues tapados por una crisis mundial, lo que fue COVID, y todos nos fuimos por un esfuerzo común para evitar lo que eran las complicaciones mortales de COVID. Si nos vamos a más revisiones, más y más van saliendo, más publicaciones y nos va dando que estos síntomas se van potencializando en diferentes enfermedades. La más fácil de identificar siempre es la migraña. Comemos algo que sabemos que nos puede dar más dolores de cabeza, pues ya sabemos que vamos a pagar, perdón, dicho, una factura por ese alimento. Vino, carnes, quesos, fresas,
cuestiones que a veces son culturales o que se disfrutan mucho en compañía con nuestras familias y a la hora de comer esto, si no tenemos esta barrera correcta de la deaminoxidasa, pues vienen los síntomas o con mayor intensidad. También tenemos la fibromialgia, alergias y el TDA como las patologías con más pacientes con deficiencia de aminoxidasa. Aquí está la lista de alimentos. Podemos ver, por ejemplo, la naranja, ya les hemos dicho, el limón. Somos un país que come demasiados embutidos. Los embutidos tienen diferentes carnes y los procesos con los que se usan o se fabrican tienen demasiada carga de histamina. Cerveza, está hecho en un promedio. Estos son datos de que dio la Secretaría de Consumidor con Secretaría de Gobernación. Son diferentes fuentes, por eso hay un promedio. Por ejemplo, en cerveza, que somos un país que come de 60, o mejor dicho, toma de 68 a 72 litros por año por persona. No todos toman, unos toman un poco más, la disfrutan más. Esto sí nos va a preocupar un poquito porque tiene alta carga de histamina, todas las bebidas fermentadas. El vino tinto. Somos un país que toma poco vino, pero dependiendo de la población, localización, nivel socioeconómico, pues ahí también se va alterando estos consumos y puede ser que en realidad sea mucho más. El origen lo podemos dividir de este déficit en la parte genética y el secundario por la parte patológica y farmacológica. En la parte genética sí tenemos estos 4 genes, que el que está en rojo es el más presente en la población mexicana y es de los más comunes a nivel mundial, esta mutación, pero no todos los mutaciones que se presentan totales o parciales dan los mismos síntomas. Si hacemos, por ejemplo, les comparto el árbol genealógico de mi familia, yo tengo migraña, una prima tiene fibromialgia, su mamá tiene lupus eritematoso, pero mi prima tiene una hija que está despertando, no saben todavía si acaban de empezar el protocolo para investigar si tiene lupus, su hermano tiene TDA, hacia arriba su mamá tiene migraña y lupus, y se van viendo muchas correlaciones de enfermedades que sí se ven empeoradas con estas deficiencias enzimáticas. Farmacológica. Estos fármacos bloquean o disminuyen la acción de la enzima de aminoxidasa y muchos de ellos son comunes, usados en consulta, en diferentes especialidades. No sé si últimamente alguien ha usado levofloxacino. Yo acabo de usar levofloxacino con un paciente. Le bloquea totalmente la acción de la enzima de aminoxidasa, aparte de que mata su microbiota y luego se vuelve, si no restauramos una microbiota, se vuelve patológica o disbiótica y provoca más intoxicación por histamina por la producción y fermentación de histamina que se producen por estas bacterias patológicas. Codeína, diazepam, allopurinol, hay diferentes. Por ejemplo, analgésicos. Con pacientes con migraña, nosotros podemos controlarlos correctamente, pero saben que ellos pueden llegar a abusar de estos fármacos y misma patología que ellos tienen puede bloquear su diaminoxidasa con estos fármacos más. Si tienen una alteración genética, lo van a tener. El estudio de donde viene esto y el Instituto Internacional de Aminoxidasa que estudia más esto que está en España, nos hace mención especialmente a la levofloxacina. Sí, es en donde bloquea más potentemente, porque hay otros que lo bloquean muy poco y no es tan relevante como para mencionarlo en las muestras o en los estudios y en los resultados. Sí, en este sí fue muy específico la levofloxacina. Luego tenemos secundaria patologías. Tienen pacientes con colitis, gastroenteritis infecciosas, virales, bacterianas, enfermedad de Crohn, síndrome de intestino irritable. Todas estas patologías que alteren la motilidad o inflamatoriamente el intestino también bloquean la acción de aminoxidasa. Y lo que habíamos dicho, bacterias disbióticas o posteriores a un cuadro infeccioso, donde todavía no se cure bacteriológicamente este paciente, como la E. coli y la Klebsiella, producen más histamina y esto aunado a una deficiencia de aminooxidasa genética o la propia por algunos fármacos va a dar entrada más a histamina sin este bloqueo y va a provocar los síntomas que ya revisamos. ¿Cómo la vamos a tratar? Hay diferentes formas de tratarla, pero siempre debe de quedar claro que el diagnóstico es nuestro principal aliado. El diagnóstico puede ser con los cuestionarios y los síntomas que ya vimos. Una historia clínica completa nos va a decir si tiene síntomas relacionados a la histaminosis. Y también está la prueba de predisposición genética que mide, en México hay 2, una que mide 3 variables,
tres genes, tres alteraciones genéticas o cuatro genes que pueden estar mutados. Actualmente creo que mis compañeros les han hablado de esta prueba que pueden los pacientes hacerla. Es predisposición genética, no todos los genes dan los mismos síntomas, puede haber, por ejemplo, en el laboratorio hicieron esta prueba a varias personas y un par de ellas tenían la mutación de cuatro mutaciones completas de cuatro genes, o de estas cuatro presencias, y no tenían síntomas al día, bueno, hace un año, a ese día de histaminosis, migraña o fibromialgia, que era lo más representativo. El polimorfismo, ahorita me agarro de bajada, se me acaba de olvidar, pero tengo el artículo ahorita a la mano para podérselo dar de la prueba, donde comprobaron los cuatro alteraciones, los cuatro polimorfismos de este gen. Lo tengo aquí en la mano, con gusto se lo comparto ahorita al final. Sí. Muchas gracias, doctora. Luego hablamos de una dieta baja de histamina. Aquí tener una dieta baja de histamina o restrictiva de histamina es muy difícil. Los pacientes la abandonan. Los españoles son los que tienen más experiencia con esto y sí los pacientes llegan a abandonar este tipo de dietas. Una parte es porque son demasiado restrictivas, son demasiados alimentos que tienen alta o mediana carga de histamina, que tienen que ser cambiados por los de muy baja o baja carga de histamina y además empiezan a perder nutrientes y tenemos que suplementarlos con otros vitaminas, minerales para poder alcanzar lo que una dieta normal podía darle de forma correcta. Ahora con una dieta restrictiva pues se va a ver alteraciones que pueden alterar su calidad de vida. Después tenemos el aporte enzimático, la enzima de aminoxidasa. Nosotros somos de los primeros en México, mejor dicho, los primeros que lo traemos. Es en base del riñón de cerdo se extrajo esta proteína. En México no tenemos la clasificación para este tipo de alimentos funcionales con efecto terapéutico, que sería un nutracéutico. En Estados Unidos, en Europa, en diferentes partes del mundo sí tienen esta clasificación. En México nos bajan a suplemento alimenticio. Y lo que estamos haciendo es dar esta dosis a 20 a 30 minutos antes de cada alimento principal para evitar la carga de histamina. Pero este es el escenario ideal. Como sabemos, a veces colaciones o diferentes alimentos no son dados en la misma, o mejor dicho, hacemos colaciones en donde tengamos que dar alguna dosis especial. En este caso de colaciones o alimentos especiales o actividades especiales como una fiesta, una reunión, sí podemos dar una dosis adicional, una o dos dosis adicionales, dependiendo lo que vamos a estar expuestos de esos alimentos. Si vamos a ir a una reunión donde lo principal que se va a dar son embutidos, carnes curadas, vino tinto, uvas, fresas, pues ahí se recomienda que se duplique la dosis, porque como es tanta la carga de histamina que vamos a ingerir en esa situación, ahí sí tenemos que hacer una situación especial, por lo cual el paciente disminuye su riesgo y sí se metabolice, oxide y elimine esta histamina que puede intoxicar a nuestros pacientes. El mecanismo de acción es básicamente el mismo de la enzima fisiológica. Viene la histamina, la capta, se une, se oxida, la transforma y la elimina vía fecal para evitar que esta llegue o se introduzca vía sistémica y empiece a causar los estragos y síntomas que hemos visto. Y tenemos diferentes estudios. Este fue uno de los primeros que se publicó en 2019, de que eran diferentes pacientes que habían tenido mutaciones o alteraciones genéticas de la enzima DAO. Se captaron, se les hizo cuestionario para ver cuáles eran su perfil de síntomas y a todos se les empezó a administrar por las primeras 4 semanas la de aminoxidasa. Como ven, los síntomas empezaron a disminuir, pero posterior a estos mismos pacientes se les retiró la suplementación enzimática. Todos los síntomas empezaron a recuperarse o a subir y algunos con mayor intensidad. Esto fue en los primeros estudios, fue una muestra pequeña de 28 pacientes, pero después fuimos investigando un poco más hasta llegar a de mujeres embarazadas que se comprobó que en la placenta sí o sí produce durante embarazo
esta enzima. Había un aporte que se iba directo a vía sistémica, así que si la paciente tenía la mutación o la alteración genética, no importaba tanto porque ya había en circulación esta diaminoxidasa que captaba esta histamina que se había introducido a partir de vía intestinal. Después lo fueron comprobando con un estudio que digo que es muy impactante porque se siguieron a las pacientes antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Todas estas pacientes tuvieron una repercusión positiva durante el embarazo, no tenían síntomas. Había pacientes con migraña, había pacientes con intolerancias alimenticias, con rinitis, con diferentes síntomas que eran potenciados por la intolerancia a la histamina debido a la deficiencia enzimática. Pero el dato triste para ellas es que este efecto protector duró máximo 2 meses en algunas de ellas. En otras fui alrededor de un mes, mes y medio. Pero era por esta circulación que daba, o esta liberación que la placenta dio de enzima de aminoxidasa para proteger a la mujer embarazada y al feto en desarrollo. Como saben, también la histamina puede producir algunos factores inflamatorios que pueden interferir con el embarazo. Pero la mujer embarazada que sí logra un embarazo sí puede tener esta protección por la aminoxidasa que está teniendo gracias a la producción enzimática de la placenta. Tenemos otro en migraña. Aquí en migraña los datos son también un poco o muy satisfactorios para los que la padecemos. Hubo una disminución de ingesta de triptanos con el uso en el grupo control de disminución de triptanos y otros analgésicos de rescate para migraña. Que si estamos hablando de una patología que consumimos tanto o gran cantidad de analgésicos y podemos entrar a lo que es la medicación sobre la migraña por uso y abuso de medicamentos, que es un riesgo muy factible que podemos tener y otros países ya lo tienen de forma muy agresiva, podemos rescatar a estos pacientes de mejor forma. En sí, en migraña no somos un tratamiento para agudos ni abortivos, somos un tratamiento que acompaña a su tratamiento preventivo. Si el paciente está con un anticuerpo monoclonal y tiene diagnóstico de histaminosis, sí o sí debe de estar acompañado con su enzima de aminoxidasa. En algunos casos, con algunos tratamientos orales, se ha visto que disminuyen, si el paciente olvida sus tratamientos preventivos, no hay tanto problema porque en este estudio se demostró y lo que estamos viendo en vida real es que los pacientes están disminuyendo la intensidad y frecuencia de aparición de estos ataques migrañosos. Pero son hallazgos al día de hoy. Siempre el estudio se hizo con el tratamiento preventivo, que en algunos fue propanolona, amitriptilina o topiramato y en algunos casos ya con los anticuerpos monoclonales. Sí se demostró seguridad. Y lo que les digo en fibromialgia, este estudio es muy reciente y se sigue analizando, están corriendo actualmente otros. El paciente con fibromialgia sí tiene demasiadas alteraciones. A veces es un paciente que está migrando de médico en médico hasta que llega con el internista o reumatólogo, pero es un paciente que está muy cansado, agotado, no solo por su enfermedad, sino porque entran por la misma enfermedad en trastornos depresivos, en trastornos de ansiedad, que están pensando, pues, su vida se está acabando sufriendo por esta fatiga crónica, por este dolor. Y aparte los fármacos que si están con pregabalina les ocasiona más sueño, más cansancio, la duloxetina pues, se pueden controlar bien. Pero también ellos abusan de analgésicos o relajantes musculares, que a la vez les va a provocar un abuso de estos y más eventos adversos o acción o que la diaminoxidasa no actúe correctamente. En estos escenarios, a estos pacientes se les suplementó con la diaminoxidasa y en el estudio sí tenían una recuperación de lo que era la fatiga crónica, pero también al continuar estos pacientes y actualmente los están siguiendo, están viendo que están saliendo de estos trastornos depresivos mayores y trastornos de ansiedad generalizada secundarios por su misma condición. Como se están recuperando, tienen un poco más de energía, estamos ahorita buscando que en realidad sean datos significativos para decir que también están disminuyendo de mejor forma lo que es el dolor del paciente con fibromialgia. Fue una plática muy pequeña, pero sí quería compartirles esto. Tengo todos los estudios para quien guste, con mucho gusto se los podemos compartir. Y quiero estos mensajes para ustedes es de que la histaminosis afecta no solo a estas condiciones que vimos, puede afectar diferentes condiciones, trastorno de déficit de atención, pacientes con dolor crónico abdominal, con disbiosis crónicas que están provocando síntomas que no concuerdan con este paciente con gastroenteritis o disbiosis, dolor abdominal crónico, aparte de las que ya revisamos de migraña, fibromialgia, están afectando y a veces estos síntomas no encajaban o no encontramos la forma de tratarlos correctamente porque no habíamos encontrado esta relación.
Actualmente la deficiencia de aminoxidasa pues ya la podemos comprobar con la predisposición genética o con el cuestionario y pues podemos darle un alivio sintomático más fuerte a estos pacientes que en realidad cada bocado que puedan dar puede tener una carga de histamina que provoque más síntomas que alteren su calidad de vida. Básicamente es esto. Les dejo una encuesta de satisfacción, por si algo puedo mejorar, algo puedo comunicarles de mejor forma. Con mucho gusto lo haré para las siguientes ocasiones. Muchas gracias.